Vamos ahora al tiempo principal de la adoración a Dios, que es la lectura, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Eso es lo más importante cuando los cristianos nos reunimos para adorar a Dios: leer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Es el punto central de la adoración a Dios. Marcos capítulo 8 es el texto, perdón, Marcos capítulo 15, Marcos 8, sí, Marcos capítulo 8, 22 al 26, es un error aquí en mis notas, sí, ya lo corrijo. Marcos 8 del 22 al 26. Vamos entonces a leer de nuevo el texto y luego vamos a explicarlo y aplicarlo, y esa es la forma como Dios nos hablará en el día de hoy. Dios no habla ahora a los seres humanos de viva voz, tampoco lo hace por medio de profecías, visiones, sueños y cosas como esas. Esas cosas tuvieron su lugar en la historia de la redención. Hoy Dios habla de una manera misteriosa. Él dejó por escrito su palabra, su voz, y ahora manda a pastores y maestros que la estudiemos, saquemos un correcto significado y lo expliquemos a la congregación, y en esa explicación el Espíritu Santo va a hablar al corazón de las personas, de cada uno conforme a su necesidad. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Oremos una vez más. Espíritu Santo, queremos pedirte que esta mañana lo que hemos leído en este pasaje, este milagro extraordinario de la sanidad de un ciego, lo hagas real entre nosotros aquí, en el orden espiritual, en las cosas espirituales. Si hay algún ciego espiritualmente, que vea, y si hay alguno que ve borroso, que vea claramente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos estudiando los pasajes que están en Mateo y en Marcos, que no están en el Evangelio de Lucas. Estuvimos durante muchos años estudiando todo el Evangelio de Lucas, y lo que queremos hacer es completar las otras enseñanzas de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que no están en Lucas, pero que están en Mateo y en Marcos. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios muy similares, se les conoce con el nombre de sinópticos. Entonces lo que estamos haciendo es estudiando todo el material de la persona y la obra del Señor Jesús, que está en esos evangelios así llamados sinópticos o similares. Y este pasaje que acabamos de leer es exclusivo de Marcos, no está sino en Marcos. Y hay otro detalle: es el único milagro de tantos que hizo miles, y de tantos que fueron registrados muchos, y de todos esos milagros que hizo el Señor Jesús, es el único que Él hizo en 2 etapas. Repito, es el único milagro que Jesús hizo en 2 etapas. El Señor pudo haber sanado a este ciego de inmediato, pero lo dejó viendo borroso. ¿Por qué? ¿Será que se le bajó un poquito el poder que tenía para hacer milagros y este le dio un poco más de dificultad? El contexto nos da la respuesta. Como siempre, el contexto es lo más importante. Así como cuando usted va a comprar una casa, lo más importante en los bienes raíces, en la propiedad raíz, y aquí están hermanos que trabajan en eso, lo más importante son 3 cosas. Primero, ubicación. Segundo, ubicación. Y tercero, ubicación. Así es en la Biblia. Lo más importante es el contexto, el contexto, el contexto.
El contexto del pasaje es lo que nos permite entenderlo correctamente, y el contexto nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Este pasaje nos habla de algo que vimos muy frecuentemente en el Evangelio de Lucas y que nos da mucha vergüenza. Este pasaje tiene que ver con la torpeza espiritual de nosotros los discípulos de Jesucristo. La torpeza espiritual de nosotros los discípulos de Cristo. La incapacidad que tenemos los discípulos de Cristo para entender rápidamente y aplicar rápidamente las verdades espirituales de la palabra de Dios a nuestras vidas. Recordemos algunas escenas que nos ayudan a recordar cuán torpes fueron los primeros discípulos de Cristo y que nos muestra todavía cuán torpes somos nosotros. Algunas de estas escenas fueron después de este evento que nos toca hoy, otras antes. Recuerden, por ejemplo, cuando estaba en el mar de Galilea con sus discípulos y calmó la tempestad. Esto sucedió antes del milagro que vamos a ver en el día de hoy. Después de que calmó la tempestad, los regañó y les dice: ¿y dónde está vuestra fe? Ustedes ya deberían tener fe en mí. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Recuerdan cuando estuvo con ellos en el monte de la transfiguración y al descender vio que no habían podido echar fuera un demonio? Y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? El fracaso de expulsar el demonio había sido también por su poca fe. ¿Recuerdan cuando fueron a los samaritanos y los samaritanos no quisieron recibir a Jesús? Y Pedro y Juan y Jacobo dijeron: maestro, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y él les pega un regaño monumental. Torpes, demasiado torpes. Recuerden cuando él le anuncia a Pedro que va a ir a la cruz, y Pedro dice: Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Torpes otra vez. Y recuerden cómo discutían una vez, dos veces, tres veces, cuál de ellos iba a ser el mayor, habiéndoles dicho ya muchas veces que el mayor en el reino de Dios era el más humilde. Torpes y torpes y torpes. Los discípulos somos muy torpes. Y este pasaje está conectado con esa torpeza. Sucede, la mayoría de las cosas que dije suceden después del pasaje. Por eso están conectados. Es exactamente lo mismo. Miren el contexto y lo van a entender bien. Vamos a leer Marcos 8, del 11 al 21. Presten mucha atención. La sola lectura del contexto ya nos dice cuál es el tema del pasaje. Marcos 8:11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habiéndose olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Pueden ver? El milagro que estamos estudiando hoy es una forma de complementar ese regaño. ¿Ustedes pudieron ver ese regaño ahí? ¿Cómo teniendo ojos no ven? El milagro es una ilustración que trae énfasis a la realidad vergonzosa de nuestra torpeza espiritual representada en esos discípulos. Al dejar al ciego viendo borroso, Jesús les está diciendo: mire, así son ustedes. Me ven a mí borrosamente, y las verdades que les estoy enseñando las ven borrosamente. ¿Pueden entender el contexto?
Eso era lo que sucedía a los primeros discípulos. Y lo que sucedía a los primeros discípulos nos está sucediendo a nosotros hoy en este instante. Y por eso este pasaje es demasiado pertinente para nosotros. Por eso hemos puesto por título a nuestro mensaje oftalmología espiritual. Oftalmología espiritual. Porque realmente aquí se trata de una cirugía oftalmológica. El tema de nuestro pasaje es obvio: la dolorosa realidad de nuestra torpeza espiritual. La visión borrosa espiritual de los discípulos de Cristo en todas las épocas, ilustrada por medio de un milagro. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a dividirlo en 3 secciones. El relato tiene 3 secciones que están centradas en la ceguera, en la condición de ese hombre ciego. Lo primero que vemos en el pasaje es la condición del ciego, en el versículo 22, la condición del ciego. Lo segundo que vemos en el pasaje es la sanidad del ciego, en los versículos 23 al 25. Y finalmente lo que vemos en el pasaje es la prohibición para el ciego, en el versículo 26. 3 cosas: la condición del ciego, la sanidad del ciego y la prohibición para el ciego. Veamos cada una de las 3 partes de nuestro pasaje. Versículo 22 comienza diciendo: vino luego a Betsaida. Betsaida. Debo recordar aquí que el Señor estaba haciendo una gira por territorio extranjero. Recuerden el mensaje anterior, estaba en la región de Tiro y de Sidón, y después de hacer esa gira por territorio extranjero llega a Galilea, y entrando a Galilea hace el último milagro en su gira, en su ministerio por Galilea. Sana a un sordo y tartamudo, y eso está en los versículos 31 al 37. Ese fue su último milagro en Galilea. Antes de ese último milagro él había sanado a muchos, había sanado a tantos que algunos creen que hasta la enfermedad pudo llegar a ser erradicada de Galilea, como una semblanza de lo que va a suceder en el reino de Dios. En el reino de Dios no habrá enfermedad. Entonces dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Aquí es donde debemos describir la condición del ciego. Debemos decir que había muchos ciegos en Israel. Había tantos ciegos en Israel que la primera característica de la cual se profetizó, se usaría para distinguir, para reconocer al Mesías, es que él abriría los ojos de los ciegos. Muchas enfermedades producirían la ceguera en las personas de esa época, especialmente las enfermedades infecciosas. Estuve conversando con un hermano de la congregación que es oftalmólogo, y él me mostraba que bacterias como el tracoma o la blenorragia eran muy frecuentes y podían producir mucha ceguera. También la catarata, que aparece en todas las edades, no solamente en la edad madura, sino las enfermedades de la córnea y muchas otras enfermedades, producían en esa época que hubiera muchos ciegos. Ahora, nacer ciego o perder la vista en cualquier momento de la vida producía usted ser desechado por la sociedad. Los ciegos se convertían inmediatamente en mendigos, eran desechados y considerados malditos. Se consideraba que la maldición de Dios estaba sobre la persona ciega. Ustedes pueden recordar Juan capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los hombres de la época consideraban que la ceguera era uno de los castigos que Dios enviaba sobre un hombre pecador, y eso lo hacía un hombre maldito. Escuchen lo que dice Proverbios 12:21: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Eso significa que una persona ciega era considerada maldita y era considerada un desechable por la sociedad. Y esa ceguera física es para nosotros un símbolo de lo que el pecado ha hecho en todos los hombres. La ceguera física es un símbolo de lo que el pecado ha hecho en todos los hombres. Escuchemos bien: todo ser humano nace ciego espiritualmente.
Todos los seres humanos nacemos ciegos espiritualmente. Juan capítulo 3, versículo 13, el Señor dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, que para ver el reino de Dios necesitas tener un segundo nacimiento. Si tú has tenido solo un nacimiento, estás ciego. Para dejar de ser ciego necesitas tener un segundo nacimiento. La palabra de Dios dice que el hombre que ha nacido una sola vez no puede entender las cosas espirituales, le son locura, no las percibe. Y esto es lo que nosotros conocemos como la incapacidad total humana. El hombre nace con una incapacidad total de ver a Dios, de ver las cosas de Dios, de buscar a Dios. Los ciegos espiritualmente, al igual que este ciego físicamente, no puede venir a Cristo. Este ciego, para venir a Cristo, sus familiares y sus amigos tuvieron que traerlo. Así sucede con el hombre. El hombre nace con una incapacidad de venir a Cristo. El hombre no puede venir a Cristo. Recuerden lo que el mismo Señor dijo: ninguno puede venir a mí a menos que el Padre le trajere. Juan 6, 44. Entonces, como aquellos amigos de ese ciego llevaron al ciego a Jesús, así también nosotros, los ciegos de nacimiento espiritual, necesitamos la ayuda de otros, familiares y amigos, que nos lleven a Cristo y de esa manera recuperar la visión espiritual. Entonces dice: vino luego a Bethsaida, le trajeron un ciego, y luego dice: y le rogaron que le tocase. Era prohibido tocar a un ciego o cualquier otra persona considerada inmunda, maldita o pecadora. Pero Jesús se había hecho conocer como el sanador que toca a todos los enfermos y a los ciegos. La gente creía, y con razón, que si lo tocaban, poder salía de él, o que si él los tocaba a ellos, poder de Dios salía de él para sanar. Entonces fueron y le rogaron que lo tocase. Él no se negó a tocarlo, pero decidió hacerlo en privado. Jesús toma de la mano al ciego y se lo lleva, porque lo que ahora va a hacer es una lección para sus discípulos solamente. Recuerden el contexto. Entonces él aparta al ciego de la multitud y se lo lleva a un lugar privado, y solamente van con él sus discípulos cercanos. ¿Por qué? Porque lo que sigue a continuación es una clase de discipulado, es una clase para los discípulos de Jesucristo, y ese es nuestro segundo punto: la sanidad del ciego. La sanidad de este ciego es una clase, una enseñanza para los discípulos de Cristo. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Veamos ese detalle: tomando la mano del ciego. Noten cómo él lo toma de la mano. Un rabino judío jamás hubiera cogido de la mano a un ciego, porque él pensaba que el ciego era maldito y se contaminaba con él. Pero Jesús no tiene temor, porque él es la fuente que purifica todo. Entonces toma de la mano al ciego, y eso indica que Jesús le da un trato personal a cada persona, a cada ser humano. Yo no sé cuánto duró el recorrido entre el momento en que le piden a Jesús que lo toca, que lo sane, y la llegada al lugar donde lo sane, pero debe haber sido un tiempo maravilloso haber caminado de la mano con Jesús. Ese hombre ciego caminó de la mano con Jesús. Eso es algo maravilloso. Jesús lo tomó de su mano y caminó de la mano con Jesús. Y muchos de nosotros hoy, que no estamos ciegos, pero somos medio cegatones, también estamos caminando de la mano con Jesús. Él nos toma de la mano y nos lleva al lugar donde nos va a sanar. Entonces, le tomó de la mano. Eso significa que hay un trato personal de Jesús para todo aquel que le invoca, y lo lleva fuera de la aldea. Ya expliqué por qué lo lleva fuera de la aldea, pero hay otra cosa que debo explicar, y es que lo lleva fuera de la aldea. La aldea se llamaba Bethsaida Julia. Había dos Bethsaidas, y una de ellas se llamaba Bethsaida Julia, que queda en la parte nororiental del mar de Galilea. Lo saca fuera de Bethsaida Julia. ¿Por qué? Porque ya nunca más va a hacer más milagros para Bethsaida.
Ya se acabó el tiempo en que Betsaida podía ver los milagros de Dios y el tiempo que tuvo Betsaida para arrepentirse y venir a Cristo. Escuchen lo que dice el Señor. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, el lugar donde estuvo, digamos, la semana pasada, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cilicia. Entonces lo saca de Betsaida por dos razones. Uno, porque se trata de una lección privada para los discípulos. Y dos, porque ha llegado el tiempo de anunciar el juicio para Betsaida Julia. Los habitantes de Betsaida quedarán ahora ciegos para siempre. No habrá más oportunidad para ellos. Y aquí quiero resaltar que Jesús es paciente y amoroso, pero Jesús no es solo amor. Él está siempre dispuesto a cumplir los juicios de su Padre Dios. Y el juicio de su Padre Dios ya era tiempo de ser anunciado en Betsaida. Entonces lo saca de Betsaida y lo lleva en privado. En privado, ¿por qué? Porque a continuación el milagro será un regaño. El milagro es un regaño. El milagro es un regaño en privado e ilustrado para sus discípulos. Y por eso Él diseña esa sanidad en dos etapas. No es que se le agotó la fuerza. No, Él deliberadamente diseñó una sanidad progresiva para sus discípulos, para enseñarles que ellos también deben buscar salir de esa torpeza espiritual. Sigue diciendo el versículo 23. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Estas cosas también son extrañas. Al mirar los otros milagros, no veíamos a Jesús haciendo eso antes. ¿Por qué le escupen los ojos? Porque Él se coloca en la condición del ciego. Las personas ciegas dependen de sus otros sentidos. Dependen del oído y dependen del tacto. Entonces Jesús condesciende con la condición del ciego y sabe que para el ciego es mejor tomarlo de la mano, ¿sí? Y no dice tráiganmelo, sino que Él lo toma de la mano. Y sabe que para el ciego es mejor que Él se acerque y escupa sobre él, porque Él va a sentir la saliva en sus ojos. Y le pone las manos encima porque sabe que para el ciego es mejor, porque Él va a sentir sus manos sobre su cabeza. Entonces Jesús quiere dar, Él está lleno de amor. Entonces Él comunica su amor por medio del toque. El toque es una forma de comunicar amor. Entonces Él le comunica amor al ciego, escupiendo sobre él y tocándolo en su cabeza para que el ciego experimente su amor. Y obviamente Él elige eso como la forma de transmitir su poder. Y luego le pregunta al ciego si ve algo. Lo mismo, la pregunta está dentro de ese plan de hacer una sanidad en dos etapas para que el ciego responda que ve borroso, a fin de mostrarle a los discípulos que ellos eran ciegos como Él y que ahora cuando ven al ciego decir veo borroso, ellos ven borroso a Cristo y ven borrosas las verdades que Él les comunica. Entonces el ciego le responde, le puse las manos encima, 23, y le preguntó si veía algo. 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Esto indica que muy probablemente ese hombre no nació ciego, sino que él perdió la vista en algún momento de su vida y sabe cómo es un árbol, y sabe cómo es un hombre, y sabe que los hombres andan. Entonces ve la figura del hombre como la de un árbol, pero le pareciera como si el árbol estuviera caminando. Entonces eso simboliza la torpeza espiritual. Esa es la torpeza espiritual de los discípulos ilustrada. Un discípulo en su torpeza confunde un hombre con un árbol, o ve un árbol andando. Hay un personaje en las caricaturas que confunde un hombre con un árbol y habla con él, Mr. Magoo. Mr. Magoo, los apóstoles eran como Mr. Magoo y nosotros somos como Mr. Magoo. Mr. Magoo ve borroso a Cristo y las grandes verdades del Evangelio.
Y porque ve borroso a Cristo y las grandes verdades del Evangelio, Mr. Magoo no puede vencer su pecado. Todavía sigue atrapado en uno de sus pecados. Por eso Mr. Magoo no es más consagrado a Dios. Por eso todavía es tan orgulloso. No puede ser humilde. Por eso Mr. Magoo no tiene una mente preparada para la aflicción. Y todavía Mr. Magoo no es un esposo que ejerce autoridad con amor. Y por eso la señora Magoo no puede ser sujeta. La señora Magoo no puede ser sujeta porque ella está viendo borroso a Cristo y las verdades del Evangelio. Y por eso la señora Magoo no se aguanta las ganas de manejar a su esposo con el dedo chiquito. Ella lleva tiempo en Cristo y aún se viste fuera del diseño de Dios. Y el señor Magoo, como no la puede ver bien, no le dice nada. Hay algo bueno en Mr. Magoo, y es que él no está totalmente ciego. Él ve algo. Y el Señor Jesús le tiene paciencia y lo protege. ¿Ustedes recuerdan cómo Mr. Magoo se metía en una cosa, pasaba debajo de algo que lo podía aplastar, no lo pisaban los carros? Bueno, ese es el Señor que nos ama y nos protege a pesar de nuestra torpeza espiritual. El Señor y la señora Magoo son una pareja muy especial. Necesitan un segundo toque del poder del Señor. Y aquí quiero aclarar, como enseñaba nuestro pastor la semana pasada, que no se trata del bautismo con el Espíritu Santo que enseñan nuestros amados hermanos pentecostales. No, ese segundo toque del poder del Espíritu Santo es la iluminación progresiva. Es la iluminación progresiva o la santificación progresiva que todos los cristianos necesitan. Y por eso es que Jesús toca a Mr. Magoo otra vez. Versículo 25. Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Noten, otra vez donde el ciego pudiera sentir. Y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esto Jesús pudo hacerlo desde un principio, pero no lo hizo ¿por qué? Porque está regañando a los discípulos. Y noten cómo dice que el ciego pudo ver claramente a todos. Y hace un énfasis en esa palabra todos. ¿Quiénes son esos todos que están ahí? Cada uno de los apóstoles y los discípulos más íntimos de Cristo. Así que en este milagro, cada uno de los discípulos debió decir con su cabeza agachada: Señor, entiendo tu regaño. El que ve borroso soy yo. O sea, los discípulos debieron haberlo entendido y haber dicho: Señor, entiendo tu regaño. El que ve borroso soy yo. Porque el ciego comenzó a señalarlos a todos: veo a este, 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 a todos. Y ellos debieron entender: Señor, tienes razón, el que ve borroso soy yo. Perdóname y ayúdame a entender mejor tu palabra y a ser más diligente con la gran revelación que tú me has dado. Pero eso no pasó, porque después de este incidente ellos volvieron una y otra vez a su torpeza espiritual, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés y les dio una visión totalmente clara de quién es Cristo y las verdades de su palabra. Bien, ya hemos visto entonces la condición del ciego y la sanidad del ciego. Ahora nos falta un detalle en el pasaje, que es la prohibición para el ciego. Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ya usted puede entender fácilmente este versículo. Noten cómo hace un énfasis en la aldea. La palabra aldea se repite 2 veces. Entonces ya ustedes saben que esta prohibición es debido a que ya estaba escrito y empezó a actuar sobre ella el juicio de la ciudad de Betsaida. Los galileos que vivían en Betsaida ahora iban a quedar ciegos para siempre. La oportunidad de ser salvos se agotó para ellos. Ya no más salvos en Betsaida Julia. Todos iban a quedar ciegos para siempre. Jesús castigará entonces la incredulidad de esta ciudad. El amoroso Jesús es también un juez justo que está dispuesto a castigar la incredulidad de los hombres que lo rechazan. Hay un tiempo para arrepentirse. Si no nos arrepentimos,
quedaremos ciegos eternamente. Ya hemos visto entonces la condición del ciego, la sanidad del ciego y la prohibición para el ciego. Ahora veamos qué aprendemos. ¿Cuáles son las verdades espirituales que nos trae este pasaje? Lo primero que aprendemos en este pasaje es que el autor de mi salvación, y entiéndase esto, el que me quitó la ceguera espiritual es Cristo. El autor de mi salvación, es decir, el que me quitó la ceguera espiritual es Cristo. Pero el autor de mi santificación, es decir, el que me está dando cada vez más y más una visión más clara, el que me está quitando más y más esa visión borrosa con la que yo quedo, es también Cristo. Cristo es el autor y el perfeccionador de mi salvación. Él es el que me quita la ceguera y Él es el que me quita la visión borrosa progresivamente, por su gran paciencia, por su gran amor que tiene con mi torpeza espiritual. Entonces este pasaje nos muestra quién es el autor de nuestra salvación, Cristo. ¿Quién es el perfeccionador de nuestra visión espiritual? Cristo. En segundo lugar, vemos la dura realidad de nuestra torpeza espiritual. El pecado nos ha hecho mucho daño y nosotros todavía seguimos siendo como Mr. Magoo. Todavía. Y debemos orar al Señor y suplicarle y decirle: Señor, enséñame a utilizar mejor los medios de gracia. Enséñame a ser más diligente y entendido en el estudio de tu palabra. Enséñame a orar más. Ayúdame a ser comprometido con una iglesia local bíblica. Ayúdame a alimentarme del compañerismo con otros cristianos. Ayúdame a sujetarme a las observancias del día del Señor, a la disciplina eclesiástica, a la supervisión de mis pastores. Todos esos son medios de gracia que van quitando la ceguera de Mr. Magoo. Mr. Magoo está siendo operado por medio de los medios de gracia. Si el creyente no es solícito en el uso de los medios de gracia, seguirá siendo como Mr. Magoo el resto de su vida. Así que este pasaje nos deja con la dura realidad de nuestra torpeza espiritual y la urgencia de ser disciplinados en medio de nuestra carrera usando correctamente los medios de gracia. Y uno de los métodos más importantes por los cuales Dios quita la visión borrosa espiritual es el regaño y la reprensión. Dios usa el regaño y la reprensión para abrir nuestros ojos. Por eso los creyentes, cuando somos reprendidos o amonestados por nuestros pastores o por otro hermano que valientemente toma la decisión de obedecer a Dios y amonestarte cuando ve un pecado, error o defecto en ti, ese creyente viene con el bisturí de Dios para operarte los ojos y ayudarte a ver lo que tú no ves. El regaño, la reprensión es un gran instrumento de bendición para nosotros. La visión borrosa espiritual se quita por medio del regaño. Aquí este pasaje todo es un regaño. Por tal razón los creyentes debemos ser sensibles al regaño. Debemos saber que el hecho de que nos regañen es una bendición. La palabra de Dios dice: fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. La palabra de Dios dice: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. El regaño es una bendición. Y cuando alguien, un pastor o un hermano de la iglesia, se esfuerza por regañarnos, por mostrarnos un pecado, nosotros debemos reaccionar correctamente para que el regaño surta su efecto aclarador de la visión. Lo primero que tenemos que hacer cuando un hermano es valiente y viene a regañarnos, debemos recibirlo con humildad, no enojarnos. Lo primero que debemos hacer es recibirlos con humildad, no enojarnos. Lo segundo es no justificarnos. Déjelo hablar, quédese callado, no esté pensando en cómo justificarse antes de que el hermano termine de hablar. Baje las armas, baje su escudo, baje su coraza, hágase susceptible, expóngase. Deje que el hermano le diga todo sin replicar. Escúchelo, no esté pensando cómo justificarse. Después de que él termine, déle las gracias y prométale que usted va a pensar y a orar sobre lo que él le dijo. No se justifique.
y dele gracias a Dios que está en una iglesia en donde los pastores y los hermanos se atreven a molestarlo. Esa es la reacción de un cristiano maduro, un cristiano que ha entendido esto, un cristiano que en su mente está claro lo que dice Proverbios 9, 8 y 9. Corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. El creyente inmaduro, Mr. Magoo, cuando ve que lo van a operar, él se enoja, se molesta. Mr. Magoo, cuando usted reprende a Mr. Magoo está furioso con usted, él es blanco, y cuando usted empieza a hablar se pone colorado y empieza a pensar cómo es que le va a refutar a usted lo que está diciendo. Entonces Mr. Magoo, cuando usted lo reprende, se enoja. Segundo, se justifica. Tercero, lo ataca a usted. ¿Quién sos vos para venirme a decir esto? Yo te he visto a vos cosas peores. Y luego decide hablar con los pastores y decide que es tiempo de irse de esta iglesia, porque en esta iglesia realmente no lo comprenden, en esta iglesia realmente no hay suficiente santidad. Entonces Mr. Magoo dice, no, lo mejor es que yo me vaya de esta iglesia. Esa es la reacción de un niño en Cristo, de un hombre inmaduro, una mujer inmadura. El hombre maduro calla, escucha, no se justifica, agradece y se va a orar y ayunar pidiéndole al Señor que lo transforme. El regaño, la corrección es una bendición para tu vida espiritual. Es la cirugía que Mr. Magoo necesita. Así que no rechacemos la corrección. Aquí Cristo nos dio este mensaje que es una corrección para sus discípulos, y eso sigue siendo vigente para nosotros. Y lo cuarto que aprendemos es la necesidad de usar al máximo nuestras facultades para entender las verdades del reino de Dios. Hermanos, el cristianismo no es una fe bruta, no es para gente tarada que es una gente que simplemente no ha podido encontrar en esta vida nada y entonces se mete a la religión. No, el cristianismo es una fe inteligente. Usted tiene que usar su mente, su cerebro, usted tiene que pensar, razonar, usar la palabra de Dios y usar su mente y todas sus facultades para que esas verdades lleguen a lo más profundo. Que el Señor nos conceda entender estas verdades y aplicarlas todas. Así pues, para terminar, veamos cómo este pasaje, ya lo leímos, ya lo explicamos, ahora vamos a ver cómo se aplica a nuestras vidas. Vamos a pasar del siglo I al siglo XXI, donde estamos nosotros. Y dijimos que este pasaje es un regaño. Y si este pasaje es un regaño, entonces el regaño es para mí. Y yo tengo que decir lo que los discípulos no dijeron. Hoy yo tengo que decir, Señor, el que ve borroso soy yo. Y tengo que decirlo con humildad. El que ve borroso soy yo. Si alguno aquí cree que no ve borroso, ve más borroso que lo que vemos. Si alguno cree que sabe algo, la Biblia dice, aún no sabe nada, como debe saber. Entonces partamos por recibir bien este regaño y decir, el que ve borroso soy yo. Entonces las preguntas que debemos hacernos, que a continuación son lógicas y necesarias. Hermano, ¿tú estás atrapado en algún pecado? Es porque estás viendo borroso a Cristo. ¿Tú crees que te sientes infeliz o decepcionado porque te fue mal o te está yendo mal en la vida? No, tú no te sientes infeliz y decepcionado porque te está yendo mal en la vida. Te sientes infeliz y decepcionado porque estás viendo borroso al Señor Jesucristo. ¿Crees que no puedes superar esa situación difícil en que estás? Es porque estás viendo borroso. ¿Crees que no puedes perdonar? Es porque estás viendo borroso. ¿Crees que no puedes amar a tu esposo o a tu esposa porque mucho te ha ofendido? Es porque estás viendo borroso. ¿Crees que no puedes amar a tu enemigo? Es porque estás viendo borroso. ¿Crees que no puedes evangelizar a otros o discipularlos? Es porque estás viendo borroso, hermano. ¿Quién es Cristo para ti? ¿No te das cuenta que lo estás viendo borroso? Ese es el mensaje para nosotros, ese es el regaño para nosotros. Pero este pasaje no tiene solamente regaño, este pasaje tiene esperanza. Porque ¿cómo terminó viendo el ciego? 20-20. El ciego terminó viendo 20-20. ¿Por quién? Por la gracia de Cristo. Así que
todos los que estamos aquí tenemos la esperanza de que este cirujano perfecto de nuestra ceguera espiritual, de nuestra visión borrosa espiritual, va a curar por fin a Mr. Magoo. Él no va a operar y va a dejar a Mr. Magoo viendo 20, hermano, y yo soy Mr. Magoo. Él lo hará porque Él lo prometió. Su palabra dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero no podemos quedarnos pasivos esperando a que Él nos entre al quirófano. Nosotros debemos ser activos, dinámicos en el uso de los medios de gracia, usar la razón, usar bien el tiempo, usar todo lo que Él ha puesto para nuestro desarrollo espiritual. Entonces este texto trae para nosotros un regaño, pero también trae esperanza. La esperanza de que nuestros ojos van a ser aclarados día a día. Pero este pasaje también nos exige paciencia. Paciencia. Regaño, esperanza y paciencia. ¿Paciencia con quién? Paciencia con los otros hermanos. Hermano, si Cristo tiene paciencia contigo, que eres Mr. Magoo, no vas a tener tu paciencia con Mr. Magoo o con la señora Magoo que están sentados al lado tuyo. La iglesia está llena de Mr. Magoo y la señora Magoo. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros y no desesperarnos. Tenemos que orar por ese hermano. Si le vemos en pecado, ir y amonestarlo con amor, con humildad, como debería ser, decirle a los pastores que ayuden a ese hermano, porque la iglesia está llena de cegatones y esos cegatones necesitan cirugía, y a veces alta cirugía. Alta cirugía, cirugía de alto vuelo, que incluso los pastores no podemos efectuar, solo el Espíritu de Dios. Pero hay que tener paciencia porque ese hermano necesita cirugía. Entonces no criticar al hermano. Míralo pues, tienes que 15 años y vea, Mr. Magoo se quedó en palotes. Entonces tenemos que tener paciencia aquí entre nosotros, pero también paciencia afuera de nosotros. Afuera de nosotros están las iglesias que no son como la nuestra, iglesias que no creen lo mismo que nosotros, que llamamos nosotros iglesias arminianas o iglesias carismáticas. Esas iglesias carismáticas también son Mr. Magoo y necesitan cirugía espiritual, y el Señor en su momento les dará. Entonces tenemos que tener paciencia con ellos, tampoco criticarlos, tampoco burlarnos de ellos, tener paciencia, tener amor, porque hermanos, ¿qué éramos nosotros antes? Éramos lo que ellos son. Así que tenemos que tener paciencia y amor. Es como Mr. Magoo burlándose de Mr. Magoo. Entonces eso no es coherente. Debemos tener paciencia. Nuestra llegada a la reforma, ¿qué fue? Una operación con éxito sobre Mr. Magoo. Eso fue la llegada a la reforma, una operación con éxito sobre Mr. Magoo. Y finalmente, este pasaje trae entonces regaño, este pasaje trae esperanza, este pasaje exige paciencia, pero este pasaje no parecería, pero este pasaje también nos lleva a pensar diferente acerca de la muerte. Acerca de la muerte. La muerte es la cirugía final sobre nuestros ojos. La muerte para un creyente es ver a Cristo claramente. La muerte para un creyente es ver a Cristo claramente. Por eso los creyentes, hermanos, cuando ustedes y yo estemos en las puertas de la muerte, vamos a tener una sensación inminente de que en segundos vamos a ver a Cristo claramente, y ya no por sombras, ya no borroso, ya no en la escritura, ya con nuestros propios ojos, los ojos de nuestra alma, lo vamos a ver perfecto, claramente. Por eso la muerte, nosotros debemos pensar diferente de ella. Los que somos creyentes tenemos que ver la muerte como el momento más importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Cristo más claramente que nunca. Si nosotros llevamos eso a nuestro corazón, el temor de la muerte va a ser vacío. Finalmente, a nuestros amigos que nos visitan, las personas que vienen aquí por primera vez, nuestros amigos,
Amigos, vecinos que aceptaron venir hoy a nuestra iglesia, este pasaje también es para ustedes. Y amigos, ustedes han visto que yo le he dicho a los hermanos de la iglesia hoy que ellos son Mr. Magoo. Bueno, a ti te tengo que decir, no que tú eres Mr. Magoo, sino tú eres Mr. Ciego. Mr. Ciego. No Mr. Magoo, tú eres Mr. Ciego. Amigo, tú naciste ciego. Ciego a las cosas de Dios. Pero también tengo que decirte otra cosa. Tú tienes el mismo peligro que Betsaida Julio. Y el peligro es que tu tiempo se va a agotar. El tiempo para venir a Cristo se va a acabar. Y Dios, si no vienes a Él ahora, te va a desechar como desechó a Betsaida Julia. Y cuando Él diga, no hay más tiempo para ti, escucha bien, amigo, quedarás ciego para siempre. Y tú me dirás, pastor, pero yo quisiera ver un milagro, como tantos milagros que se narran en la Biblia y hombres y mujeres los vieron. Amigo, Dios ahora no te va a mostrar ningún milagro, aparte de lo que está escrito en la Biblia. Debes creer en los milagros que están en la Biblia y no esperar ver un milagro para creer en Cristo. Lo que tú debes hacer es reconocer que eres un pecador. Tus pecados demuestran que eres ciego y tus pecados demuestran que tú necesitas la sanidad que solo Dios da. Y por eso, arrepintiéndote de tus pecados, debes clamar al Señor diciéndole, yo quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, yo quiero ver a Cristo. Y se lo dices de todo corazón y Él hará que las escamas de tus ojos caigan y puedas ver a Cristo claramente y puedas entrar en su reino. El que nace de nuevo puede ver el reino de Dios y entrar en él. Oramos a Dios para que en este día la exposición de este pasaje haga que los que ya somos creyentes tengamos un deseo y una disciplina muy fuerte de librarnos de la visión borrosa que aún tenemos y que los que no han visto a Cristo puedan verlo por primera vez. Vamos a ponernos en nuestros pies.